En primer lugar, saludar a los representantes sindicales. Los sindicatos han sido siempre instrumentos que han luchado por los derechos, por los avances sociales y por la democracia en este país y que reconocen todo nuestro reconocimiento. Precisamente hoy, día 14 de abril, día en el que toca reivindicar también a la gente que luchó por nuestros derechos, por los avances sociales y por la democracia. Hoy, más que nunca, a todos y todas, salud y república. Hoy, Día de la República, felicitar el papel de toda la gente que ha sufrido también por la aplicación injusta de este artículo. Queremos recordar que el 14 de marzo del 2017, en la Comisión de Justicia, precisamente nosotros, Compromís, presentamos ya una moción que exigía derogar este punto 3 del artículo 315 del Código Penal. Entonces existía una mayoría absoluta del Partido Popular que rechazó esta moción. Ya sabemos que daba igual, que una moción es para no cumplirse. Da igual que esté gobernando el Partido Popular, como gobernaba, por desgracia, entonces, como cuando han habido gobiernos del Partido Socialista o ahora con un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, las mociones no se cumplen. Pero, obviamente, nosotros vamos a ser consecuentes y lo que pedíamos en 2017 lo pedimos hoy y vamos a votar en contra de los vetos, en contra de las enmiendas y a favor de esta derogación, porque al fin y al cabo es lo que nosotros pedíamos. Queremos hacer también un poco de historia. Se ha hecho ya antes en intervenciones. Los antecesores ideológicos y políticos del Partido Popular, en 1976, reformaban, en el tardofranquismo, el Código Penal para criminalizar a los sindicatos, entonces más o menos clandestinos, que luchaban por los avances sociales. Porque en este Estado los avances sociales, los derechos, se han conseguido también en la calle y con las movilizaciones, con los sindicatos de clase, que han sido un instrumento imprescindible. Este punto, por lo tanto, igual que algún partido, son rémoras del Estado franquista, son unas rémoras que se mantuvieron a pesar de las reformas del 95, porque está claro que entonces el Gobierno de González estaba más preocupado en legislar por las patadas en la puerta. Tampoco se derogó con la reforma de 2005, ya que entonces realmente no era un problema, puesto que no se aplicaba de la manera abusiva que se ha venido aplicando después, pero con la llegada de M. Rajoy al Gobierno se usó para reprimir a los trabajadores y las trabajadoras en sus actuaciones y, por extensión, para reprimir y para castigar el derecho a huelga y a movilización social. El Código Penal vigente, como ya se ha explicado, contempla el delito de coacciones en su artículo 172 y siguientes, pero la derecha extrema en el poder usó este artículo para perseguir las movilizaciones sociales. Con el Gobierno de M. Rajoy se usó y se abusó de este artículo para reprimir la movilización sindical contra la política de recortes que éste impuso. La aplicación abusiva del artículo 3, del punto 3 del artículo 315 para perseguir de manera sistemática a los trabajadores y trabajadoras que participaban en la huelga formaba parte de una gran ofensiva contra los derechos conseguidos. Con el Gobierno de M. Rajoy, más de 300 ciudadanos y ciudadanas fueron sancionadas, multadas o procesadas por ejercer el derecho a huelga o su derecho a participar en piquetes. Porque los piquetes han sido, a lo largo de la historia, un instrumento para avanzar en democracia, en derechos sociales y laborales. Y el PP ha sido un instrumento para retroceder en democracia, en derechos sociales y laborales. Las derechas españolas siempre han sido retroceso y represión. El uso y abuso de este artículo por parte del Gobierno de M. Rajoy estaba dentro de su ofensiva, recortes y hachazos laborales, sociales, económicos y, cómo no, sindicales. El desprestigio de cualquier forma de organización que pudiera hacerle frente a su poder, ya sean partidos políticos o sindicatos, era su estrategia. La cruzada contra movimientos sociales y sindicalismo vienen de lejos y, aunque es cierto que los sindicatos mayoritarios han cometido muchos errores, muchísimos, como también los hemos cometido los partidos políticos o cualquier tipo de organización, eso no deslegitima nunca su papel imprescindible en nuestro Estado. La manifestación, la movilización, si es contundente,
puede echar atrás legislaciones o pretensiones del Gobierno injustas. Y eso es lo que ha querido siempre castigar y perseguir la derecha extrema en este país. El ansias de las derechas por tener controlados todos los poderes no podía permitir la movilización ciudadana. Tenían en aquel momento controlado el poder ejecutivo, el legislativo, gracias a sus gürteles y demás. Tenían también controlado el poder judicial, el poder mediático, y solo les faltaba controlar el poder ciudadano, el poder de protesta y de movilización. Con el PP se usó y se abusó de la interpretación sesgada, considerando que entre los trabajadores y trabajadoras que integraban los piquetes informativos de huelga actuaban de manera coactiva, cuando la realidad es que en las relaciones laborales es exactamente a la inversa. Se acumulan sentencias en contra de empleadores por impedir y coaccionar el derecho a huelga. No conozco prácticamente a trabajadores que tengan miedo a los piquetes. Sí que conozco muchos trabajadores que tienen miedo a ser despedidos o a ser castigados si hacen huelga. Y eso existe, aunque algunos no lo conozcan. Hoy en día existen, desgraciadamente, grandes empresas que todos ustedes conocen, donde no se respeta el derecho a huelga. Y eso sí que es coacción y violencia. Hoy en día existen empresas que no permiten sindicarse a sus trabajadores, y eso sí que es coacción y violencia. Hoy en día no se respetan los derechos básicos laborales en muchas empresas, y eso sí que es coacción y violencia. Pero eso, para las derechas extremas, sabemos que perfectamente que no es violencia, que violencia para ellos son los piquetes. Porque, desgraciadamente, en este país las derechas distan mucho de los estándares democráticos de las derechas europeas. Y por ello usaron y abusaron de ese Código Penal franquista y han abusado de él de perseguir a quien osara enfrentarse en la calle a sus rechazos, sus políticas contra la gente. Y por eso hoy están tan nerviosos, porque van a perder ese privilegio y ese instrumento que tenían para reprimir a las movilizaciones ciudadanas. El derecho a huelga, como bien han reconocido, está recogido en nuestra Constitución. Está reconocido la defensa de los intereses de las clases trabajadoras por parte de los sindicatos. La huelga es legal y legítima. Los piquetes son legales y son legítimos. El Real Decreto Ley 17/1977 reconocía el derecho de los trabajadores en huelga a efectuar publicidad sobre ella. También el Tribunal Constitucional ha confirmado la legalidad de los piquetes informativos, a pesar que les molesten tanto. A pesar de ello, la derecha política, gubernativa o judicial se ha dedicado a criminalizar a los piquetes informativos de huelga con el objetivo de disuadir a los trabajadores y las trabajadoras huelguistas de su derecho a extender la efectividad de la huelga. Hay que recuperar el terreno perdido después de gobiernos de derecha radical. Queda en la agenda derogar la ley Mordaza. Y hoy vamos a dar carpetazo a un predemocrático apartado 3 del artículo 315. En 2017, cuando Compromís presentó una moción en el Senado exigiendo la derogación, era noticia la criminalización, entre ellos, de un buen puñado de trabajadores de Airbus. Esta gente sufrió la represión impuesta por el Partido Popular gracias a este artículo que hoy por fin vamos a derogar. Hoy es el momento de recuperar el poder de la gente para defender sus derechos. Hoy es momento de dignificar la memoria de los piquetes que han estado luchando por los avances sociales. Queda mucho por hacer, pero obviamente hoy es un pasito. Hoy votaremos a favor de esta derogación. Nos congratula que haya podido llegar a este buen puerto. Y nada, desearle a todos salud y república. Gracias.